Yo entré en el gobierno y me quedé embarazada de mi hija. Y sí es cierto que el apoyo fue mucho de mi gente más cercana, pero también escucha todavía esas palabras de mira, acaba de llegar, ya va a estar de baja. Eso es algo con lo que las mujeres arrastramos no solo en política, sino en cualquier profesión, pero en política es peor entendida, porque al final la gente te pone ahí y quiere que estés al 100%. Saludos, ¿qué tal? Muy buenas, bienvenidos. Hoy la protagonista de nuestro programa Perfiles es una mujer y seguro que la conocen porque fue alcaldesa durante 4 años aquí en El Viso. Además, la primera mujer alcaldesa y la única hasta el momento. Conocemos a Anabel Burgos. Hola Anabel, ¿qué tal? Rocío, muy buena. ¿qué tal? ¿Cómo estás? Muy bien, encantada de estar aquí. Un placer. Vamos a comenzar esta entrevista, bueno, pues conociendo que hace 1 año y medio aproximadamente que ya no eres alcaldesa del Viso del Alcor, que soltaste la vara de mando y bueno, me imagino que la vida te ha cambiado, ¿no? Bueno, sí, la verdad que el cambio ha sido totalmente radical, desde los últimos 4 años a este último año y medio que llevamos desde las últimas elecciones, y un cambio 100% de mi vida. Un cambio que vamos a conocer, si te parece vamos a sentarnos aquí en el banco para estar más cómodas y conocer exactamente, bueno, pues desde hace 1 año aproximadamente cuáles han sido los cambios más significativos, ¿no? En tu vida, ¿cómo ha cambiado? Bueno, pues a partir de 2019 la verdad que fueron, como te he dicho anteriormente, un cambio radical, porque no solo salí de alcaldesa, sino que también presentaba mi dimisión como concejala. Y bueno, yo llevaba desde 2011 siendo concejala en el Ayuntamiento del Viso del Alcor, por lo tanto mi vida pues, dio un giro, ¿no? Un giro radical. Entendía que personalmente, debido a los resultados también, pues había que dar un paso al lado, que no atrás, y dejar paso a otros compañeros. Entonces pues mi vida cambió respecto a los 4 años anteriores y a los últimos 8, ¿no? Digamos, porque ya mi andadura política era anterior a la de alcaldesa. Y bueno, pues ahora dedicada más a mi familia, a mí, a mis estudios, y la política la sigo, ¿no? Sigo trabajando en ella, sigo estando en el Consejo Local de Izquierda Unida de mi organización, sigo estando con los compañeros, aportando ideas, pero en un muy segundo plano, y más dedicada a mí, a mi familia. Ahora hablaremos de esa decisión, pero también pues, nos vamos a centrar primero en lo que fue esa etapa como alcaldesa, ¿no? ¿Qué valoración general haces de esos 4 años que tenemos que recordar? Gobernaba Anabel Burgos de Izquierda Unida, pero en coalición con el Partido Popular. Bueno, fueron 4 años complejos, ¿no? Complejos, muy gratificantes. La verdad que yo me siento muy orgullosa del trabajo, un trabajo que me ha aportado mucho personalmente, profesionalmente, y sobre todo me ha aportado una formación y me ha aportado una capacidad que yo antes no tenía de ser alcaldesa. El trabajo en un ayuntamiento y como cargo público en un municipio, y más en tu municipio, te da un conocimiento de lo que es la realidad de tu pueblo, que no te puede dar de otra forma, y además te da un conocimiento de la administración pública, de las necesidades reales de la gente. Y en política a veces pues la teoría te hace perderte un poco de lo que es la realidad que vivimos. Entonces estos 4 años de alcaldesa a mí me han servido mucho para hacer un balance o digamos para poner un equilibrio en lo que es mi ideología y lo que realmente la sociedad necesita y nuestro pueblo necesitaba. Después, bueno, gobernar con otro partido político, que aquello fueron circunstancias. Yo llegué a la alcaldía con circunstancias un poco, digamos, diferentes, ¿no? Pero
yo creo que fue más que nada porque era Izquierda Unida, porque en otros gobiernos y otras coaliciones pues no son tan mal entendidas como fue mal entendida la nuestra. Y bueno, creo que al final dimos un ejemplo de capacidad, de que se puede y de que a pesar de ser tan antagónicos y de ser tan diferentes, dos partidos políticos tan diferentes, tuvimos la capacidad de ponernos de acuerdo y de llegar a acuerdos importantes por el bienestar de nuestro pueblo. Y eso es algo de lo que yo también me siento muy orgullosa y de lo que he aprendido en estos 4 años. Yo estos 4 años aprendí a que hay que escuchar el punto de vista del otro, que hay que entender, ser empática y sobre todo hay que llegar a acuerdos importantes y que a veces es necesario ceder. Pero bueno, eso no es entendido por todo el mundo. Cuando se llega al poder, pues incluso desde tu partido hay gente que quiere tensar la cuerda y hay veces que eso pues, te puede traer consecuencias negativas, ¿no? Pero yo estos 4 años mi balance es muy positivo a pesar de los resultados. Y sí es cierto que tuvimos muchas trabas, tuvimos muchas dificultades, tanto interiores como exteriores, y no fue bien entendido ese pacto, y que fue un pacto por la ciudadanía, con unos puntos de acuerdo muy claros para trabajar por el pueblo del Viso, y yo creo que así lo demostramos durante 4 años. Por tanto, podemos decir que llegó a la alcaldía, ¿no?, en unas condiciones diferentes a lo mejor a otras legislaturas anteriores, pero fueron 4 años muy positivos, como nos comenta. Además, me imagino que habría también, bueno, malos y buenos momentos. ¿Se le viene a la mente algún buen momento que siempre cuando le digan era alcaldesa de su pueblo se le venga a la mente, y también igual, alguno malo que, bueno, pues que no le gustaría ni recordar? Bueno, ha habido muchos momentos y nosotros llegamos a la alcaldía como llegan muchísimos ayuntamientos en España. No hicimos nada diferente a lo que no se esté haciendo incluso en el gobierno andaluz o en el gobierno de España, que son acuerdos y coaliciones. Sí es cierto que en estos momentos, pues en Andalucía y en España, ¿no?, respectivamente, son, digamos, partidos políticos con ideología en un sentido, ¿no?, izquierda o derecha en el caso de Andalucía. Pero a lo largo de la historia, incluso aquí en nuestro pueblo, también hubo pactos del Partido Popular con el Partido Socialista. Por eso te digo que con Izquierda Unida no fue tan bien entendido ese pacto y no se nos, digamos de alguna manera, no se nos perdonó que esos partidos opuestos pues llegáramos a acuerdos en común. Yo es algo que no entenderé porque la democracia es así, la política es así, y a veces es necesario llegar a acuerdos y aliarte con personas que ideológicamente a lo mejor pues no tienen nada en absoluto parecido a ti. Pero bueno, de eso también aprendimos aquí en el Viso, aprendimos que a lo mejor pues en determinados partidos políticos, con determinadas personas, pues eso no funciona, o quizás pudimos explicarlo de otra manera a la ciudadanía, pudimos trasladarlo, o a la hora de trabajar durante los 4 años no supimos transmitir lo que estábamos trabajando por el Viso. Por tanto, ¿con qué momento podría resaltar positivo y cuál negativo de toda esa andadura? Bueno, positivo hubo mucho. Me has preguntado por los positivos y positivos tuvimos mucho. Tuvimos momentos muy buenos de trabajo por el Viso, como hicimos una remodelación importante de muchas zonas públicas y espacios públicos que hoy podemos disfrutar. De hecho, aquí estamos en uno de ellos. Remodelaciones necesarias, ¿no?, de nuestro municipio, y de algo que yo recuerdo muy positivamente y sobre todo que para mí es una gran satisfacción. Hicimos también un revulsivo importante en la cultura, ¿no? Hicimos festivales, concursos literarios olvidados, nuestro concejal hizo un gran trabajo en cultura, en mujer, y recuerdo momentos también emocionantes en la educación, ¿no? En la educación yo creo que también fue una baza importante, que quizás eso pues públicamente es menos conocido o no llega tanto ni transmite a la gente, pero tuvimos un acercamiento muy bueno con los centros públicos, hicimos cosas muy bonitas y muy como murales en algún que otro
colegio público con mensajes llenos de valores para los niños y niñas, educación, y sí nos basamos mucho en eso. Pero momentos muy positivos, pues por ejemplo, recuerdo también cuando pudimos llevar a cabo el proyecto de la Casa de la Cultura, que no pudo ver la luz porque son proyectos a largo plazo, pero que están ahí, y pudimos sacar ese magnífico proyecto que a mí me gustaría algún día pues verlo terminado, y eso sí fue algo que para nosotros fue muy gratificante. Y como le digo, la remodelación que hicimos de muchas zonas de nuestra localidad, el cambio del césped del polideportivo fue también un momento importante, porque fue un proyecto también muy buscado y muy trabajado, y en definitiva pues todo aquello que hicimos con la educación, con la cultura y con los colectivos que en nuestro pueblo pues trabajan en torno a cultura, educación, deportes y también a la mujer. Y sin embargo, ¿algún momento que no le hubiese gustado vivir y que os tocó afrontar? Bueno, momentos difíciles casi a diario, casi a diario. Las trabas administrativas, las dificultades para sacar un presupuesto en condiciones, por las limitaciones del gobierno, que ahora parece que van a levantar un poco esas limitaciones, y hubo momentos duros de acuerdo también, de ponernos de acuerdo con el socio de gobierno a la hora de trabajar proyectos, a la hora de trabajar obras. Como te digo, era una labor la nuestra de no solo como grupo político, sino con otro grupo, era como trabajarlo doblemente, pero eso hacía pensar mucho las cosas, eso hacía darle muchas vueltas y ver qué era lo mejor, qué era más necesario y llegar a acuerdos. Entonces momentos malos en política hay casi a diario, casi a diario, porque a veces tus perspectivas de lo que tú quieres hacer, de lo que tú quieres emplear, el dinero, ¿no?, del municipio, de lo que quieres emplear, el trabajo en determinados departamentos, determinadas áreas, después no es lo que tú puedes llevar a la práctica, y eso es un poco frustrante. Cuando tú tienes determinadas, como te decía, eso, perspectivas, proyectos, y tú ves que no pueden llegar a la luz, pero por trabas administrativas, por tiempo, por presupuesto, eso sí es muy frustrante. Entonces sí hubo momentos duros en los que no salían los proyectos o en los que los presupuestos se alargaban, se tardaban, momentos duros en los que la ciudadanía te demanda cosas y tú no puedes responder, eso sí es muy duro. La verdad que era de lo más duro, y sobre todo en servicios sociales. Ahí se viven momentos muy duros porque las necesidades que te llegan a veces no puedes, ¿no?, con los medios que tienes no puedes responder a esas necesidades, y es frustrante porque tú ves como te gustaría hacer otras cosas o más cosas, ampliar lo que tienes, pero en realidad no puedes porque tienes los medios que tienes y tienes el presupuesto que tienes. Entonces eso sí es de lo peor es la frustración de no poder llevar a cabo proyectos o no poderlos llevar como tú tienes pensado. A pesar de esas dificultades, pues el balance que haces es muy positivo, han pasado ya unos cuantos de meses, más de un año, y te ha cambiado la vida como nos comentabas, pero también echarás algunas cosas de menos, ¿no? ¿Cuáles podemos resaltar? Bueno, echo de menos el trabajar con compañeros, echo de menos el tener el día a día, el charlar con la gente. Ahora es verdad que hay momentos en los que abruma, ¿no? Cuando estás en el momento, hay momentos que abrumas porque cuando estás en política y sobre todo si eres mujer, tienes hijos, es como que te deshumanizan, ¿no? Hay gente, la ciudadanía piensa que los políticos estamos hechos como de otra pasta y como que somos ajenos a la vida de la gente, y al final, bueno, somos seres humanos, somos personas que tenemos también nuestras necesidades, necesitamos nuestro tiempo con familia, a veces tenemos un mal día, a veces tenemos... y eso tienes que medirlo muy bien. La gente es exigente con las personas que estamos en cargos públicos, y hay veces que tú tienes que lidiar con eso, ¿no? Porque todos tenemos un mal día, todos tenemos una mala contestación, eso hay que mirarlo mucho. Entonces a mí hay cosas que echo de menos de eso, del trato con la gente, y hay otras cosas que he ganado sobre todo
en autonomía, ¿no? En poder hacer cosas sin ser mirada, sin ser juzgada en algún momento, y sobre todo he ganado en privacidad, ¿no? En privacidad, porque eso también es importante y es algo que también perdemos los políticos, y sobre todo en municipios en los que al final pues convives con la gente y tu privacidad también se ve muy mermada. Y echo de menos eso, echo de menos el estar con los compañeros, el trabajar en proyectos, en los ratitos del pleno, que aunque parezcan que hay mucha convulsión, pues son momentos en los que incluso después pues charlamos con los compañeros, con la oposición, y yo sí echo de menos eso, y echo de menos la actividad, que esa actividad frenética, que parecía mentira que yo fuera a echar de menos, pero sí, al final, en momentos puntuales se echa de menos, pero sí es verdad que es muy estresante la vida política, y es muy estresante porque cada día es algo nuevo, cada día es algo diferente, más lo que tenías de ayer, ¿no? Y hay veces que las cosas pues se complican, quieres llegar a más de lo que en realidad puedes, quieres trabajar, quieres atender a todo el mundo, quieres llevarlo todo adelante, y hay veces que no se puede llevar todo hacia adelante, y hay veces que hay que decir que no, y eso no lo echo de menos, ¿eh? Eso no lo echo de menos. La responsabilidad es algo que si no la vives es muy difícil de entenderla, esa responsabilidad última, ¿no? Como alcaldesa, porque al final pues los compañeros trabajan, tienen el trato con la gente, pero siempre hay alguien arriba al que poder mirar, ¿no? Eso me lo decía un compañero mío que trabaja en otro, pero también en sitio de responsabilidad. Siempre tenían arriba a alguien al quien poder mirar para decir, ¿y ahora qué? Pero yo no tenía nadie arriba para decir, ¿y ahora qué? Sino que la última palabra, la última decisión, y sobre todo la responsabilidad de tomar esa decisión era mía, al fin y al cabo. Aunque con los compañeros había un trato muy bueno, incluso con los compañeros del otro partido político, y hubo mucho respeto desde principio a fin. Quizás todo lo que nos estás contando está relacionado también con los motivos que te llevaron a tomar la decisión de renunciar a tu acta como concejal y no seguir en este ámbito. Sí. Bueno, principalmente fueron los resultados, yo creo que un 50%. En España está muy mal visto esto de dimitir o de dar un paso al lado, o parece que se hace ya como en última instancia, y es algo que bueno, tú te presentas, te han elegido, y si el resultado no es el esperado, pues no pasa nada por decir, oye, pues mira, el resultado no es el que esperábamos, es algo que está dentro de lo que es el juego político, a mi entender. El resultado no era el esperado. No es que yo fuera la responsable de ese resultado, no es que yo lo viera así, pero de algún modo yo era la persona que representaba esa sigla, y de algún modo yo era la persona que tenía que responder ante esos resultados. Y también personalmente tiró mucho de mi decisión. Eran ya 8 años trabajando, yo no me dedico a la política, no me dedicaba a ello y no pensaba dedicarme a ello como trabajo, ¿no? Sino que era algo eventual, era algo puntual en mi vida, en lo que, digamos, de ese modo, porque yo sigo en política y sigo en mi organización, tengo mis convicciones y mis ideas políticas que no voy a dejar, y voy a seguir trabajando, pero no era como profesionalmente. Yo no me iba a dedicar a la política profesionalmente, por lo tanto entendía que continuar liderando una organización y continuar liderando un grupo político pues no tenía sentido. No tenía sentido ni para la organización ni para mí, porque yo no iba a continuar otros 4 años. Ya me había presentado en 2 ocasiones y una tercera pues íbamos a buscar a otro candidato. Por lo tanto vi que era el momento adecuado, que no había que esperar otros 4 años más, y que tanto los resultados como mi situación personal decían que era momento de parar. ¿Qué hubiera pasado si los resultados pues sí hubiesen sido favorables? Hombre, evidentemente hubiera continuado por mi compromiso político, hubiera continuado porque al final la decisión, quien te pone ahí es un número de personas. Sí me supo mal y en algún momento pensé por las personas que habían prestado su voto y su apoyo en mí, ¿no? Digamos, o en la organización, porque se podía entender como que de algún modo los resultados no son los esperados, me voy. No es esa la lectura. La lectura es los resultados no son los esperados, pues tenemos que trabajar para otros resultados, y trabajar para otros resultados supone realizar cambios, y el principal cambio tenía que venir por mí.
Entonces eso es asumir una realidad y asumirla con total deportividad, en ningún momento, porque además yo no me lo tomo como algo personal. Cuando tú estás en política, la gente te vota o no te vota porque no ha entendido tu política, porque no era lo que la gente esperaba o por otros motivos, pero yo personalmente jamás me lo tomé, nunca me lo tomé como algo personal, pero sí es cierto que como persona y como cabeza, ¿no?, de la organización, yo sí tenía que tomar una cierta responsabilidad. Entonces, si los resultados hubieran sido otros, evidentemente mi compromiso hubiera sido otro, porque el respaldo sí nos estaba dando motivos para continuar sin cambiar nada. Evidentemente, los resultados nos dijeron que no, que la forma de continuar de Izquierda Unida pues tenía que cambiar, y eso fue lo que hice. Si los resultados hubieran sido otros, pues hubiera continuado otros 4 años, pero no creo que mucho más. Nos comentaba, bueno, pues que eran unos resultados que no se esperaban, ¿no? Y bueno, pues la decisión, ¿cómo la tomó? ¿Fue un poco de inmediato? Porque si esos resultados no se esperaban, me imagino que tampoco se te habría pasado por la cabeza tomar esa decisión en ningún momento. No, sí es cierto, como te he comentado anteriormente, que hubieran sido 4 años más y yo sí hubiera dejado, porque profesionalmente no era lo que me quería dedicar y personalmente mi familia también me necesitaba, ¿no? Y tengo 2 hijos y quería dedicarle más tiempo y evidentemente pues hubieran sido otros 4 años. No tenemos una bola de cristal, tampoco puedo decir que eso hubiera sido así 100%, ¿no? Pero sí era mi intención. Pero no fue una decisión que tomé aquella noche, ni muchísimo menos, pero sí cuando supimos los resultados, pues en mi cabeza ya rondaba la idea, no antes, porque no sabía lo que iba a ocurrir, pero sí en algún momento, y yo siempre he sido de las que si la organización no lo hubiera querido así, o si los resultados anteriores, o yo hubiera visto que hay un desencanto, no es algo que no era una idea que yo digo jamás la hubiera tomado, estaba en mi cabeza y como en mi cabeza que estaba, pues la valoré y tomé la decisión, pues casi llegando a la toma de posesión del nuevo gobierno. Como sabes, desde las elecciones hasta la toma de posesión, pues hay un tiempo. Y en ese tiempo pues lo valoré, lo pensé primero yo misma, después lo hablé con mi pareja, con mi familia y finalmente pues lo hablé, bueno, después de mi pareja lo hablé con mi grupo porque a ellos les debía todo, les debía los 4 años anteriores, les debía haber sido candidata en 2 ocasiones y con mi organización y tomé la decisión y así lo hice. Ellos la apoyaron. Algunos pues la entendieron mejor, otros peor, pero apoyaron mi decisión y siguen apoyándome en mi día a día. ¿Y qué recuerdos tiene de ese 13 de junio de 2015, ¿no?, que fue cuando tomó posesión del cargo? El 13 de junio de 2015, bueno, ahora se ve muy lejos, pero la verdad que fue un día ilusionante, un poco de nervios. La noche anterior había sido muy dura, porque aunque la gente no lo crea, el pacto de gobierno no se cerró mucho antes. El pacto de gobierno se cerró horas antes de la toma de posesión. Entonces recuerdo un poco de emoción, ilusión y cansancio, porque la noche fue dura. Dura porque un pacto de ese tipo no se toma a la ligera. Y entonces quisimos atarlo muy bien, quisimos trabajarlo mucho y para eso pues nos llevaron días, semanas, incluso en cada partido político, pues la decisión no fue tomada hasta última hora. Y sobre todo nuestra organización, que es una organización asamblearia, en la que los acuerdos se toman en asamblea, por votación, el acuerdo parecía que estaba más claro. En el Partido Popular, pues hasta última hora, más claro te digo porque habíamos hecho un proceso de consulta, en el que incluso pues algunos compañeros todavía no estaban de acuerdo e intentaban presionar para que el acuerdo no se llevara a cabo. Pero en Izquierda Unida del Viso se había tomado una decisión y la llevábamos hasta el final si el Partido Popular pues, continuaba aceptando los acuerdos que proponíamos. Y bueno, pues fue una noche dura y el día pues se vivió, ya te digo, con mucha ilusión, con cansancio y el momento de tomar la vara de mando pues es un momento que no olvidaré nunca. No olvidaré nunca porque cuando estás en política al final ese no es el fin de estar en política, al menos cuando estás en esta organización, pero sí te da
una capacidad y te da un poder para poder llevar a cabo tu ideología, poder llevar a cabo tus proyectos, y eso pues al final es la recompensa a un trabajo que llevábamos ya bastantes años en la organización y en el que yo había participado hasta en 3 ocasiones, porque fui en 3 listas electorales, 2 encabezando la candidatura, en 4 listas electorales y 2 encabezando la candidatura, y por lo tanto para mí no era una recompensa solo personal, sino era una recompensa al trabajo de muchos compañeros y compañeras que habían trabajado para que Izquierda Unida llegara al gobierno. ¿Costó asimilar que eras la alcaldesa de tu pueblo? Sí, yo creo que no me lo creí hasta el último día que me fui. Creo que no me lo creí, no es que no me lo creyera, sino que cuesta asimilar una idea de ese tipo, porque por eso te digo, porque al final la responsabilidad es muy alta, y si tú de verdad te lo crees, te crees dónde estás, te crees lo que estás haciendo, y sobre todo te vas a tu casa y te llevas muchos de esos problemas, pues al final cuesta creerlo, porque tú dices, Dios mío, es que la responsabilidad es mía. ¿No? Tú dices, madre mía, estoy aquí, ¿no? Eso es lo que he trabajado durante mucho tiempo y a lo que me ha llevado, y soy alcaldesa, entonces cuesta asimilarlo, pero rápidamente el día a día te hace de poner los pies en la tierra y ponerte a trabajar. Casi no te da tiempo a eso, a pensarlo demasiado, porque de momento llegar al ayuntamiento yo dije que era similar a subir en un tren que va en marcha. Entonces o coges velocidad o el tren se va. Entonces tienes que ponerte a trabajar de momento, y al instante, el primer día que estás allí, ya el ayuntamiento y los temas, los trabajos te ponen los pies en la tierra y te dicen, sí, eres la alcaldesa y te toca trabajar. Y a todo esto se suma Anabel, que además era la primera alcaldesa del Viso del Alcor. La primera y única hasta el momento. Eso es algo de lo que también me enorgulleceré mucho, y es un orgullo para la organización. Ajá. Porque Izquierda Unida siempre ha dado pasos en tema de feminismo, siempre ha dado pasos en tema de la mujer, y no solo Izquierda Unida ha tenido la primera mujer alcaldesa, sino que también presentó la primera mujer candidata, que fue mi compañera Granada Santos. Hasta el momento ninguna otra organización ha presentado a una mujer alcaldesa en nuestro pueblo. Hubo un intento del Partido Andalucista, pero esa candidatura fue retirada. Por lo tanto, no ha habido ninguna mujer encabezando una candidatura en otras organizaciones, solo Izquierda Unida. Mi compañera, como digo, Granada Santos fue la primera, y además la primera portavoz en nuestro ayuntamiento siendo mujer también fue de nuestra organización. Por lo tanto, para nosotros ha sido muy importante que la primera mujer alcaldesa sea de nuestra organización, porque hemos trabajado siempre mucho porque la mujer tenga un papel en la política, pero no solo un papel secundario, sino que tenga un papel predominante, ¿no?, respecto a otros compañeros, pero no respecto a otros compañeros, sino en igualdad de condiciones, porque queda mucho que trabajar todavía en tema de igualdad, y en la política pues también no se escapa. Un orgullo, como dices, y no sé también, bueno, pues si la población te trasladaba ánimo por ser mujer, ¿cómo se comportó en ese sentido? No te creas, no. Todavía en eso nos queda mucho que avanzar, sobre todo a las mujeres, ¿eh? Algunas personas sí lo entienden como un trabajo, no un trabajo, sino como un valor añadido, ¿no? El decir, oye, que te apoyamos, que eres mujer, sabemos lo que cuesta llegar ahí, sabemos lo que cuesta el día a día, sobre todo si tienes familia, si tienes otro tipo de responsabilidades que normalmente pues recaen en nosotras, aunque yo he tenido la suerte de contar con el apoyo de mi pareja, de mi familia, y poder dedicarme más al ayuntamiento, pero no he tenido dificultades, no he tenido trabas, pero sí es verdad que en algunos momentos sí es poco entendido. Se te exige como a un hombre, pero tienes responsabilidades de mujer. Y en otros ámbitos siempre tendemos a sentir que estamos dejando otras responsabilidades como que nos pertenecen, ¿no? En el caso cuando tienes hijos, pues ocurre mucho. Nosotras mismas pues vemos que lo mismo está en nosotras. Yo no lo creo. Yo creo que realmente pues la sociedad lo hace, pero como
que te exige que estés en los dos, en las dos partes, en igualdad de condiciones y dando lo mismo, y no somos máquinas, no somos robots. Las mujeres tenemos muchas capacidades, igual que los hombres, pero no llegamos a ser máquinas, y a veces pues tienes esa sensación de que tienes que dar más de lo que puedes, y eso sí es un poco más estresante y es un poco frustrante, ¿no? Porque a veces es como si nosotras mismas nos torpedeáramos nuestro trabajo y dijéramos, estoy aquí al 100%, pero tenía que estar allí al 100%, y el porcentaje es el mismo, estás al 80 y el 20, o al 50 y el 40, y eso cualquier mujer que trabaje lo entiende, si tiene familia, incluso sin tener familia, porque al final a lo mejor no tienes hijos, pero tienes otras necesidades. Y al final eso nos exigimos incluso más a nosotras mismas. Y bueno, palabras de ánimo sí tuve muchas, pero como te digo, la sociedad siempre es exigente con las mujeres y sobre todo con los cargos públicos. Y también con una mujer joven. Sí, además yo entré en el gobierno y me quedé embarazada de mi hija. Y sí es cierto que el apoyo fue mucho de mi gente más cercana, pero también escucha todavía esas palabras de mira, acaba de llegar, ya va a estar de baja. Eso es algo con lo que las mujeres arrastramos, no solo en política, sino en cualquier profesión, pero en política es peor entendida, porque al final la gente te pone ahí y quiere que estés al 100%. Y a mí sí me dolió que en algún sector un embarazo no fuera entendido. Como es mi vida, es mi etapa vital para tener hijos, ¿no? Claro. ¿Sabes? No, es la edad en la que se tienen hijos si quieres tenerlo, y curiosamente no fue, tampoco lo esperaba el embarazo en ese momento tan pronto, pero fue llegar y quedarme embarazada. Entonces recuerdo que el día que tuve a mi hija, tuve que salir corriendo, y yo estuve con dolores en el ayuntamiento, estaba prácticamente de parto y estaba en el ayuntamiento trabajando, porque eso te exiges más. Y tuve a la niña y a los 3 días estaba en el ayuntamiento y compartía, iba, venía, me llevaban a la niña y era como si no quisiera aprovechar. Al final tenemos bajas maternales, tenemos cosas, pero al final tú, sobre todo públicamente, ¿no? Cuando eres un cargo público, estás todo el tiempo diciendo qué es lo que va a pensar la gente, ¿no? ¿Qué va a decir la gente? Que estoy en mi casa de baja, bueno, igual que si hubiera tenido una operación, que si hubiera tenido una enfermedad, pero curiosamente no, todavía cuesta. Todavía nos cuesta a las mujeres esas cosas, y es algo muy triste, porque además es malentendido incluso entre mujeres, que es lo más curioso, lejos de apoyarnos y de entendernos nosotras, ¿no? Uh-huh. Que si nosotras no entendemos lo que nos está pasando, ¿cómo lo van a entender otros, no? Y ahí pues sí fueron momentos duros, porque al final un embarazo, una lactancia, la maternidad, pues te quita mucho tiempo, y yo al final pasaba el tiempo en el ayuntamiento, a veces con mi hija, Uh-huh. A veces con mi hija, allí, sí. Y en algún pleno recuerdo que de estar mirando el reloj porque tenía que darle el pecho, y la niña estaba en una sala de al lado, que mi pareja me la llevaba, y así fueron 8 o 9 meses del ayuntamiento. Una experiencia única, desde luego. Única. Por eso te digo que el ser mujer en un cargo público pues depende de tu etapa vital, pero sobre todo tenemos que normalizar ciertas cosas, porque si no normalizamos ciertas cosas, a lo mejor pues ocurre lo que está ocurriendo, que al final las mujeres no estamos en puestos de responsabilidad, y eso es algo que no digo yo. En España creo que no llegamos, el número de mujeres alcaldesas no llega al 20%. Es decir, de cada 100 municipios, no llegan a 20 los municipios en los que una mujer es alcaldesa. Y eso es algo que hay que analizar por qué. Y bueno, todos y todas sabemos por qué. Cuando además hay una ley que obliga, es que estamos muy lejos del 60-40 que se exige en las listas electorales. En las listas electorales pues tiene que haber un 60-40 hombres-mujeres.
no puede ser inferior esos porcentajes, pues ni siquiera en el número de cargos públicos, en el número de alcaldesas llegamos al 40%, no llegamos ni al 20%, estamos todavía muy lejos del 40 o del 50, ¿no?, que sería tan deseado. Y muchos de los motivos pues son esos, que las mujeres al final pues tenemos en nuestra vida, pasamos por ciclos vitales que todavía no normalizamos en la sociedad para que puedan llevarse y compatibilizarse con determinados trabajos. ¿Crees que ha sido también referencia aquí en la comarca de los Alcores, porque fuiste la primera alcaldesa del Viso, pero también la primera alcaldesa en la comarca? Porque sí, así es. Luego la alcaldesa de Alcalá de Guadaira, en este caso, pues fue posterior a ti. Sí, la alcaldesa además de Alcalá de Guadaira entra porque por dimisión del anterior alcalde. Ella sí, luego en las siguientes elecciones pues fue alcaldesa electa y fui la primera mujer alcaldesa de toda la comarca. Digo que eso es algo muy sintomático de lo que está ocurriendo. Y sí, en Mairena ha habido candidata mujer que no llegó al gobierno, tampoco llegó al gobierno y creo que se ha presentado en 2 ocasiones. No sé si es que todavía cuesta darle el apoyo a una mujer, si evidentemente cuando alguien vota no vota si es mujer o hombre. No quiero decir eso ni quiero simplificarlo como que nuestros resultados fueron por eso, pero sí tiene que haber algo y tiene que haber algo de peso porque no existen, ni siquiera se proponen esas candidatas y cuando se proponen pues finalmente no son las elegidas. ¿Volverías, por tanto, a repetir la experiencia si se dieran las circunstancias? Sabemos que la vida da muchas vueltas. Bueno, yo no voy a decir de este agua no beberé, pero evidentemente no está en mis planes, no está en mis planes. Fue una etapa de mi vida, una etapa que recuerdo con mucho cariño, que me enseñó muchísimo, una etapa que además conservo y guardo compañeros que son familia, no son amigos, son familia, entre los cuales pues forman parte de mi día a día y de mi vida. Compañeros con los que compartir ideología, con los que compartir debates, charlas sobre política, sobre la vida y me llevo un conocimiento de lo que es mi pueblo, la administración, como te decía, las necesidades, me llevo muchas cosas, pero no es algo que esté en mis planes repetir, ni muchísimo menos. Ahora mismo me dedico, yo soy maestra de educación infantil, no oposité en su día, y mi meta es pues poder llegar a opositar si el coronavirus nos lo permite, y sobre todo este último año y medio tenía claro que quería parar en mi vida y dedicarle tiempo a mis hijos y eso es lo que he hecho este último año y medio, también prepararme, el inglés, cursos, formarme, pero dedicándole tiempo a mis hijos y todavía soy joven y me queda mucho, espero que me quede mucho, pero evidentemente mi labor política será en la asamblea, será en un segundo plano, como yo digo, será en la parte de allí, no en la de aquí. Sí. Y bueno, pues como ciudadana del Viso, dejando un poco la política al lado en este caso, ejerciendo como política, ¿qué mejoras consideras que son necesarias en el Viso del Alcor a día de hoy? Bueno, es verdad que vivimos tiempos complicados, ¿no? Que esto del COVID pues nos ha puesto boca arriba, ¿no? Nos ha puesto patas arriba a toda la vida y que son momentos difíciles, ¿no? Entonces para mí es lo que voy a decir con todo el respeto porque ahora mismo pues habría que estar en el gobierno o tendría que estar más cerca para conocer esas necesidades. Pero sí es verdad que he hecho en falta, a pesar de las circunstancias del coronavirus, a pesar de las restricciones, sí echo de menos un poquito más de... nosotros en el tema de cultura intentamos trabajar mucho, intentamos que el pueblo tuviera una oferta cultural variada, diferente. Al fin y al cabo la cultura es futuro también, es futuro, es formación y es algo que le dimos mucha importancia. O el tema de los centros educativos y yo sí noto cierta dejadez en determinadas cuestiones, escuelas deportivas, actividades culturales, el tema de mujer. Teniendo en cuenta las circunstancias que estamos viviendo, creo que en otros municipios se está trabajando para que en la medida de las posibilidades, con todo tipo de restricciones, eso no se deje de prestar en el municipio, salvo que la situación ya te lo requiera por ley, ¿no? Y aquí entiendo que
que eso, contando con que son circunstancias muy difíciles, creo que se están dejando de prestar algunas cosas con la excusa del coronavirus, que como digo, en otros municipios, con restricciones, con medidas, con modificaciones, de un modo u otro se está haciendo, ¿no? Y sí noto cierta dejadez en eso, en el tema educativo, en el tema cultural, en el tema deportivo, y las escuelas deportivas pues ni se han hablado de ellas. Cuando yo tengo a mis hijos haciendo actividades extraescolares, deportivas, evidentemente con otras medidas, de forma privada, porque no hay otra oferta. Entonces yo sí echo en falta eso, y echo en falta pues un gobierno más comprometido en cuestiones más de ese tipo, ¿no? De cara a la educación, a la formación, a la infancia, a la adolescencia, pero como digo, salvando que yo ahora mismo pues me encuentro un poco alejada de esas necesidades y con las circunstancias que tenemos, pero entiendo que se puede hacer más de lo que está haciendo el gobierno. ¿Te gustaría mandar algún mensaje, bueno, pues a las otras formaciones políticas de aquí del Viso? Bueno, sí noto que prácticamente pues es Izquierda Unida la única que está proponiendo, que está trabajando, que está haciendo esa labor de oposición tan necesaria, que a veces nos olvidamos de la oposición y centramos mucho en el gobierno. La oposición es necesaria, la oposición modifica en cierto modo la acción del gobierno, y en eso Izquierda Unida está haciendo un trabajo encomiable, a pesar del número de concejales. Está trabajando propuestas con el tema del coronavirus, haciendo propuestas para el Consejo de Salud, haciendo propuestas para el presupuesto, y yo creo que está condicionando en cierto modo también el trabajo del gobierno. Y en los otros partidos políticos pues sí veo que hay cierta inactividad, ¿no? Y falta de propuestas, falta de alternativas al gobierno, o de esa labor de fiscalización que tiene que hacer la oposición. La oposición no solo tiene que hacer propuestas, sino una labor de fiscalización del gobierno, y de forma constructiva, ¿no? No tiene por qué ser de forma crítica o de forma negativa, de forma constructiva. Y eso sí echo en falta en los otros partidos políticos, y que no haya variedad o que esos partidos políticos no tengan cierta actividad, eso quita de viveza al pleno, quita de que haya una cierta actividad política necesaria, y diferentes propuestas, diferentes aportaciones o diferentes críticas. Eso le quita a nuestro municipio, le quita mucho. El que haya variedad de partidos políticos, variedad ideológica, yo creo que es más rico que lo que en estos momentos tenemos en nuestro municipio, y le quita de viveza y de agilidad a un pleno que prácticamente pues Izquierda Unida lleva la voz cantante en el tema de la oposición. Ya para terminar, podemos decir que Anabel Burgos tiene la conciencia tranquila y que en su etapa como alcaldesa hizo lo conveniente para todo el pueblo del Viso del Alcor. Bueno, eso por supuesto. Sobre todo la conciencia tranquila, sí, teniendo en cuenta que una tiene que saber cuándo falló, pero el fallar no quiere decir que tu conciencia no esté tranquila, porque como he dicho, somos humanos. Que en algunos momentos me equivocara en mis decisiones, que no tomara las decisiones adecuadas, eso por supuesto no lo voy a negar nunca, es de humano, de hecho errar, y sobre todo pedir disculpas por eso que tú de forma inconsciente, tú no tienes la bola mágica, pues tomaras decisiones erróneas o decisiones poco acertadas. Teniendo en cuenta que eso existió, el balance que yo hice, siempre trabajé, nunca por el interés de la organización o interés propio, sino por el interés del pueblo del Viso, y teniendo siempre muy presente que lo que hacía lo hacía por el bien de todos y todas, equivocándome en algún momento, pero desde luego con la conciencia tranquila de que lo hice por el bien de todos y todas. Pues nada más, Anabel, ha sido un placer, muchas gracias por atendernos y también pues mucha suerte en esta nueva etapa, en este nuevo camino.
muchas gracias a vosotros por tenerme en cuenta para vuestro programa. Ha sido un placer, toca despedirnos de Anabel Burgo, es alcaldesa del Viso del Alcor. Bueno, pues todos estos detalles han sido posible conocerlos gracias a nuestro programa Perfiles y también esperemos que para todos los visueños hayan sido de interés. Gracias por acompañarnos y como siempre les espero de nuevo el próximo viernes a partir de las 9:30. Hasta luego.